Muy buenos días, estimado hermano y amigo. Gracias por estar con nosotros en este domingo, primer día de la semana, para aprender más sobre la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para encomendar todo a nuestro Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos a su santa presencia para pedirle disculpas por algún pecado que hemos cometido contra ti. Queremos que nos disculpe, oh Dios, para que esta oración llegue santa a su presencia. También le queremos suplicar que usted bendiga a el estudio que vamos a tener hoy aquí, primer día de la semana, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual y también para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida secular. También le queremos pedir por cada una de las personas en el mundo, los hermanos de la iglesia, todas las iglesias que están reunidas, usted sea con cada uno de ellos. Todo esto se lo pedimos en el nombre del poderoso Cristo Jesús, nuestro hermano y nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ya hoy primer día de la semana, vamos a iniciar con una nueva serie de lecciones, en la cual consideramos que es un tema muy relevante. Y como usted lo ve allí en la pantalla, el título de esta serie de lecciones se titula Cuestiones religiosas de actualidad, en la cual nosotros vamos a estar tocando algunos temas que son relevantes hoy día, temas que usted muchas veces tiene alguna conversación con algún familiar, alguna conversación con algún amigo o con algún compañero de trabajo, en las cuales muchas veces nos dejan sin respuesta, o en ocasiones nos dejan, como conocemos nosotros, mal posicionados, mal parados. Incluso niños o adolescentes o muchas personas pueden hacer este tipo de preguntas y quedamos nosotros que no sabemos cómo responder ante esta interrogante. Así que esta serie de lecciones lo que pretende es ayudarnos a entender un poco más acerca de cómo se deben responder estas interrogantes desde la perspectiva bíblica. Así que vamos a iniciar el día de hoy con esta lección titulada Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Y esta es una de las interrogantes más discutidas, incluso podría yo decir después de la pregunta si existe o no existe Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esta pregunta está realmente ligada muchas personas lo ligan a la existencia misma de Dios. Ellos dicen, ¿por qué si existe un ser tan bueno como Dios, por qué Él va a permitir que la gente sufra? Entonces de ahí nace la pregunta, si Dios existe, ¿por qué Él permite tanto sufrimiento? Vamos a iniciar con lo que es esta interrogante. Nosotros recordamos que en el 2020, ¿verdad?, además de la pandemia que azotó y está azotando lo que es el globo terráqueo. Por ejemplo, recordamos que el huracán ETA, tras su paso por Panamá, el país donde reside mi persona, en el año 2020 dejó alrededor de 17 muertos. No solamente en Panamá, sino que en muchos otros países este huracán provocó muchas inundaciones, provocó muchas pérdidas, muchas personas heridas, muchos desalojados, o sea, provocó mucho desastre. El 18 de julio del 2021 se registraron 183 muertos y cientos de desaparecidos en varios países de Europa, especialmente en Alemania y en Bélgica. Usted pudo haber visto en las noticias inundaciones, lluvias sin cesar en estos países y evidentemente muchas pérdidas materiales y también muchas personas que murieron en ese entonces. Aquí vemos otra imagen muy popular que estaba ocurriendo la semana pasada en Panamá. Evacúan, dice, 293 personas hacia albergues tras inundaciones en Bocas del Toro. Hay más de 15 áreas afectadas. Esta región de Bocas del Toro es una provincia en Panamá, la cual fue muy afectada por
las lluvias. Igualmente una provincia lejana como lo fue la provincia de Chiriquí también fue una provincia muy afectada por las lluvias. Esta imagen que puede ser muy popular y también una imagen que da tristeza es acerca de en junio del 2021 encuentran cadáver de Olivia a 1000 metros de profundidad cerca de la costa de Tenerife. Su hermana Ana y su padre, que fue el asesino de las dos muchachas, permanecían hasta el momento desaparecidos. Entonces, conocemos un caso muy famoso en España del padre que mató a las dos hijas, ¿verdad? Ana y la hermana, la llamada Olivia, la cual fueron asesinadas por aquel que se llamaba su progenitor, alguien que se supone que las debía proteger, las debía amar, debía estar para ellas. Sin embargo, acaba con la vida de estas dos hermosas niñas. Entonces vemos esta serie de eventualidades que nosotros podíamos seguir y seguir y seguir. Solamente usted tiene que prender la televisión o revisar alguna red social y en la cual usted se va a dar cuenta que el mundo está lleno de situaciones en las cuales puede ser que nos disgusten, situaciones en las cuales nosotros no le vemos sentido. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué mueren personas inocentes? ¿Por qué mueren personas con desastres naturales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces acarrea la pregunta, más bien casi siempre son los ateos que dicen, si hay un Dios y si hay un Dios tan bueno, ¿por qué Él permite estas cosas? ¿Por qué permite que dos pequeñas niñas sean asesinadas por su progenitor? Tanto que le faltaba por vivir. ¿Dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? La gente en ocasiones suele decir, realmente no hay Dios. Esto era lo que estábamos diciendo, realmente no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Porque si lo hubiera, no permitiría tanto sufrimiento. Muchas personas, incluso cuando sus familiares mueren, alguien cercano como una madre o un padre, no creen en Dios, quedan culpando a Dios. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Job se planteó esa pregunta hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué sufre el justo? En el Salmo 73, en el versículo 3 y también en el versículo 12 al 13, el salmista hace notar la prosperidad del impío. O sea, él veía que el impío era una persona que prosperaba, una persona que tenía cosas materiales, que tenía muchas cosas a las cuales algunos de los justos pueden decir, pero ¿por qué a esta persona le ocurren ciertas cosas? Observa el Salmo 73 en el versículo 3, dice, porque tuvo envidia, dice el salmista, de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces vemos aquí que las personas se cuestionan por qué por qué a los impíos, por qué prosperan los impíos, por qué no le pasa prácticamente nada malo a ellos. Observe también este texto bíblico, dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Pero dice Habacuc, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Habacuc, capítulo 1, versículo 13, quejándose contra Dios acerca de por qué ocurrían estas cosas, por qué el impío parecía prosperar más que el justo, por qué el justo era oprimido, padecía sufrimiento. Entonces vemos que esta interrogante no es una interrogante de ahora, es una interrogante que tiene mucho tiempo en el mundo. Lo primero es, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren los inocentes? El verdadero concepto, hermano y amigo, que hay que comprender aquí es por qué los inocentes sufren. ¿Por qué esa parte que es justa sufre? Porque nosotros no nos quejamos cuando los malos sufren. O sea, nosotros nunca he escuchado a alguien que diga, pobrecito Hitler, ¿verdad? Que lo que le ocurrió, pobrecito el personaje X, pobrecito aquel personaje Y, que fue muy malvado, ¿verdad? Y también sufrió mucho. Nosotros no escuchamos eso. Siempre escuchamos por qué sufre el justo. Y si el impío está
sufriendo, nosotros decimos, es algo que tenía merecido. Eso se lo tenía bien merecido. Es un castigo apropiado para la vida que él llevaba. El problema con el sufrimiento de los inocentes, hermanos, es diferente debido a que nosotros pensamos en términos de justicia. Nosotros creemos que el justo, o sea, en nuestro pensamiento, al justo siempre le deberían ocurrir cosas buenas. Y parece injusto que los inocentes sean castigados. Cuando nosotros vemos esa parte como cristianos, nosotros vemos, bueno, al justo le debería ir bien, pero al injusto le debería ir mal. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. ¿Por qué sufren los injustos? Esa es la pregunta. ¿Por qué sufren aquellas personas que son inocentes? Bueno, hay muchos factores de por medio que vamos a poder analizar algunos de ellos. Primero, los inocentes pueden sufrir porque hay cierto valor en el sufrimiento. Hay cierto valor en el sufrimiento. Sí, ha escuchado bien. Dice el Salmo 119, versículo 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y observe lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, también acerca del padre que corrige a sus hijos es porque lo ama. O que enseña a sus hijos es porque lo ama. Observe Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice de esta siguiente forma. Al presente, dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellas, les da después fruto apacible de justicia. Al principio parece que no se puede extraer nada bueno de una disciplina, pero no es así, porque dice el texto, después salen frutos de disciplina. El sufrimiento puede desarrollar carácter, inducir a la compasión, reducir el materialismo y acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos oído que muchas personas que están en discapacidad son personas que han logrado muchas cosas en la vida, han tenido muchos logros, los cuales fueron obtenidos a pesar de sus discapacidades. Tal vez deberíamos pensar que las grandes cosas que ellos lograron fue por causa de esas discapacidades. ¿Qué tal si ellos nunca hubieran sido una persona discapacitada? ¿O qué tal si no hubieran sufrido? Tal vez no hubieran logrado las cosas que ellos lograron. Entonces vemos que muchas personas han realizado tipo de logros por estar en ese tipo de discapacidad. Entonces, cuando nosotros consideramos el sufrimiento de esa forma, podríamos pensar que el sufrimiento podría ser considerado como un pasaje abierto que nos guía hacia un carácter mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento en muchas ocasiones lo que hace es moldear nuestro carácter, moldear nuestra forma de ser, moldear nuestros sentimientos, moldear nuestra compasión, reducir el materialismo. A veces cuando vemos una persona cuando estamos en ese estado también de discapacidad o un estado que no es el normal, nos sentimos vulnerables. Muchas veces sentimos empatía con las personas que están a nuestro alrededor, que están sufriendo la misma condición, cosa que no pasaría si nosotros no estuviéramos en tal posición. Entonces, ¿por qué sufren los inocentes? Recuérdelo, porque hay cierto valor en el sufrimiento. Eso es lo primero. Pablo, recuerde que aprendió el valor del sufrimiento cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 33, donde él expone las penurias que él pasó como apóstol. Fue robado por las personas de su nación y por las personas que no eran de su nación. Sufrió naufragio, sufrió el latigazo, sufrió que fue también bajado, dice, un canasto, dice, perseguido de muerte por los de su nación y por los que no eran de su nación. Entonces vemos como una persona que estaba en los caminos de Dios, que supuestamente no le debería pasar nada malo según el pensamiento ideal, el pensamiento de este tipo de personas que dice que si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? O sea, alguien justo como Pablo estaba experimentando sufrimiento, pero recuerde que hemos dicho que el sufrimiento da cierto valor a nuestra vida. O sea, podemos sufrir porque hay cierto valor en ese sufrimiento al momento de moldear nuestra forma de ser. Segundo, hay tanto sufrimiento
porque los inocentes pueden sufrir porque el sufrimiento es un efecto del pecado. El sufrimiento, hermano, recuerda que entró al mundo por causa del pecado allá en Génesis capítulo 3. Usted puede leer el evento cuando el sufrimiento, cuando el pecado entró al mundo, y desde ese entonces entró la muerte y entró lo que es el sufrimiento. Incluso la mujer tiene a sus hijos con sufrimiento, y el hombre también dice: llevarás el pan de vida, parafraseando, ¿verdad?, con el sudor de tu frente. O sea, empieza lo que es el sufrimiento. En Job capítulo 4 versículo 8, Elifaz expresó una verdad. Vamos a ir a Job capítulo 4 versículo 8, cuando él dijo: como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Dice: los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. O sea, lo que siembras cosecha. Eso es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está de acuerdo con lo que dijo Elifaz en Job, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Entonces los inicuos sufren. Si no lo hacen en esta vida, lo harán en la próxima. Si el inicuo, si la persona injusto no sufre en esta vida, si le pasó todo lo bueno en esta vida, entonces téngalo por seguro que en la siguiente vida es donde él sufrirá, donde pasará páramos, donde pasarán cosas de las cuales él recibirá retribución de las cosas que hizo en vida. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 versículo 23. Romanos 6 23, que dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos, hermanos, que la tragedia del pecado es que los justos sufran juntamente con los injustos. Esa es realmente la tragedia del pecado. ¿Por qué el justo tiene que sufrir juntamente con el injusto, con los culpables? Dios habló acerca de una reacción del pecado en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9, cuando dijo que el pecado seguirá a la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Pero él no estaba hablando de que ellos iban a heredar el pecado, estaba hablando de esa consecuencia que muchas veces nosotros cargamos sobre nuestra generación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, le coloco yo a usted algo que para pensar: ¿cómo crecerán unos niños en un ambiente donde el padre es un alcohólico? ¿Cuántas generaciones sufrirán por causa de ese pecado? Si ese padre es alcohólico y tiene un hijo, esa primera generación se va a ver afectada. Tal vez sea alcohólica también. Y luego la generación de la primera generación va a ver que su padre fue alcohólico y también puede ser alcohólico. Y así sucesivamente puede hacer que un pecado que la cual nosotros estamos cometiendo, puede afectar las generaciones en el futuro. Ahora vemos: los justos sufren por causa de la muerte y transgresión de otros. Muchas veces los justos sufren por el pecado de otro, por la transgresión de otro, también por la causa de otras personas. Por ejemplo, un accidente de tránsito: una persona se monta en un auto, ¿verdad?, y estaba libando, estaba tomando, estaba consumiendo licor, ¿verdad?, sobrepasó los límites de la velocidad o iba a alta velocidad y perdió el control, impacta sobre una niña, impacta sobre una persona, la persona muere y queda el asesino, por así decirlo, queda vivo. Pero ¿qué pasa allí? Podemos preguntarnos nosotros: ¿dónde está Dios cuando sucedió esto? ¿Por qué Dios permite esto tan malo? No, el sufrimiento allí es porque una persona violó los mandamientos del Señor. O sea, por el pecado de alguien, por esa persona estar consumiendo licor, causó ese accidente y causó que las personas sufrieran. ¿Ve? Por esta cosa es que ocurre esto. En la guerra, hermanos, debemos entender que en esta situación que estamos, o cuando nosotros estamos en el mundo, los justos van a sufrir juntamente con los injustos.
El pecado causa sufrimiento tanto de lo justo como lo injusto. Tercero, los justos o los inocentes pueden sufrir por causa de la falibilidad y fragilidad humana. Vamos a entender que esto de que los justos también pueden sufrir por causa de la fragilidad y la falibilidad humana. El pecado, como nosotros lo hemos dicho, siempre causa sufrimiento. No solamente nosotros lo hemos dicho, sino que la Biblia lo dice. El pecado siempre causa sufrimiento. Pero no todo sufrimiento es causa del pecado. Y eso lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando la multitud o los judíos le preguntan a Jesús no es por qué estaba esa persona ciega. Dice que ellos preguntaron, ¿quién es ¿Quién pecó aquí, el padre o la madre, para que esta persona estuviera ciega? Y Jesús dice, ninguno de los dos, sea su padre, ni su madre, ni su padre pecó, ni él, sino que lo hizo, eso ocurrió para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces los judíos, ¿qué pasaba? Los judíos tenían la idea errada de que todo sufrimiento era la causa o era el resultado del pecado, pero Jesús dijo que no era así. Jesús dijo que eso no era así en Juan capítulo 9, versículo 3. El sufrimiento en ocasiones es el resultado del juicio falible del hombre, y eso debemos entenderlo. En ocasiones el sufrimiento es el resultado del juicio del hombre, porque nosotros no somos perfectos en nuestros juicios, a veces nos equivocamos. Por ejemplo, no calcular muy bien cuán lejos puedes nadar y te ahogas. ¿De quién fue culpa eso? ¿De Dios? ¿Del pecado? O sea, el hecho de que tú pecaste porque no calculaste bien el hecho de que ibas a nadar o estabas nadando en la playa o en un lago y no calculaste bien la profundidad o no calculaste bien la orilla y moriste ahogado. Nadie pecó. O sea, ¿qué pasa allí? Eso fue el juicio que nosotros tuvimos. O sea, calculamos mal. Un hombre muere en un accidente de tránsito porque a su auto le fallan los frenos. ¿Esto es porque él pecó? No, tal vez simplemente porque el auto se había descompuesto y él no sabía. Otro ejemplo muy popular. Mujer que sufre un paro cardíaco arrolla a un niño que está en el portal de su casa. Los dos mueren. ¿Quién pecó aquí? O sea, no podemos decir que todo sufrimiento es por causa del pecado. Porque aquí en este ejemplo, ¿quién pecó? Nadie pecó. Simplemente fue un acto de que ya iba, un acto físico. Una persona tiene un infarto, tiene algo en su organismo, tiene una repercusión sobre lo que está haciendo, ya sea manejando, ya sea operando a un equipo pesado, haciendo un sinnúmero de cosas y impacta a otra persona y las dos personas mueren. ¿Quién peca aquí? Ciertamente nadie peca. Es consecuencia de la fragilidad aquí humana. Somos frágiles. Somos personas que estamos en un cuerpo que es frágil. Siempre y cuando nosotros vivamos en un mundo habitado por seres humanos imperfectos y expuestos a los accidentes, podemos esperar que los errores que los errores vayan a lastimar, o que muchas veces el juicio que nosotros hacemos sea malo y lastime a otras personas, lastime a los inocentes. Por cuarta parte, los inocentes pueden sufrir porque entran en conflicto con las leyes de la naturaleza. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque le digo algo. Trate de violar la ley de la gravedad. Trate de violarla y vea, disculpen, y vea cómo usted va a sufrir las consecuencias, sea justo o injusto. Trate de tirarse, no trate, eso es un pensamiento. Si una persona se tira, ¿verdad?, de un edificio, va a caer. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad dice que todas las cosas tienen que bajar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las personas sufren porque entran en conflicto con las leyes de la naturaleza. Y no solamente esta ley de la naturaleza, no solamente esta ley de la naturaleza, porque pensamos nosotros enseguida, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué mueren personas en terremotos? ¿Por qué mueren personas en huracanes? ¿Por qué mueren personas en
en tornados, en erupciones volcánicas, y así podemos decir un sinnúmero de situaciones que ocurren en la Tierra. Pero nosotros debemos recordar, hermano, que la Tierra, inclusive el universo en sí, es como una máquina inmensa. Una máquina, podemos pensar al universo como una máquina gigantesca. Tiene engranajes, tiene ruedas, se mueven impecablemente, hay explosiones dentro de esa máquina controlada, así como hay explosiones dentro del motor de un auto. Hay explosiones controladas, pistones bombeando a velocidades que no podemos concebir, sistemas de enfriamiento. Esta máquina que es el universo tiene sistemas de enfriamiento, sistemas de calentamiento, tiene un montón de energía, hermanos, que se libera. Un montón de energía también que se está transformando y se está disipando, se está creando, se está transformando, se está moviendo, se está disipando, y todo esto está sucediendo según ciertas leyes de la naturaleza, según ciertas leyes físicas, leyes químicas, algunas de las cuales nosotros tenemos conocimiento, que hemos podido estudiar, algunas de las cuales no tenemos conocimiento. Y aquí estamos nosotros, hermano, un pequeño ser humano en medio de esa máquina inmensa, caminando, no alrededor, no estamos alrededor de ella, ni cerquita de ella, estamos encima de ella, estamos caminando en medio de ella, a través de ella. Conocemos algunas reglas de los peligros que se deben evitar. Conocemos que no vamos a ir a correr si ocurre un huracán al medio del huracán, a no ser que, bueno, usted sea un cazahuracanes, un cazatornado, pero eso no va a ocurrir. Tendemos a ir a refugiarnos. No vamos a correr para que nos suceda algo malo, ¿verdad? Conocemos algunas cosas y las evitamos, pero no conocemos todas y no podemos evitar todos los peligros. Eventualmente nos atravesaremos en el camino de una rueda, esta rueda simbólica, un engranaje, y nos veremos en medio de una explosión, ¿verdad? Nos veremos en medio de esta situación en la cual las leyes de la naturaleza están rigiendo el universo. Esta es la razón por la que mueren personas en terremotos, en tsunamis, en huracanes. El planeta está liberando energía y muchas veces nosotros nos encontramos en medio de esa liberación. ¿Cuál fue el pecado que usted cometió por estar ahí? Ninguno. ¿Cuál fue el pecado que las personas hicieron por estar en una erupción volcánica? Ninguno. Simplemente estaban en el lugar incorrecto. ¿Podemos decirle a la tormenta a nosotros que se detenga mientras nos podemos a salvo? ¿Podemos decirle al terremoto que pare un momento para ir a colocarme a salvo? No podemos. ¿Por qué? Porque a la naturaleza no le interesa, por así decirlo, la naturaleza no va a parar solamente porque yo quiero ponerme a salvo. Ella no va a parar, ella va a seguir en funcionamiento a pesar de que haya una persona justa o injusta en el camino de ella. Las leyes de la naturaleza continúan funcionando, estemos o no estemos en su camino. No podemos decirle, me quiero salir, ¿verdad? Tornado, no pases por aquí, tornado, debes esperar mientras yo me pongo en refugio, terremoto, debes esperar mientras yo me pongo en refugio. No, eso no puede ocurrir. Entonces, ¿por qué sufren los inocentes? Recuerda, hermano, porque hay cierto valor en el sufrimiento. Hay cierto valor en el sufrimiento. También los inocentes pueden sufrir porque el sufrimiento es un efecto del pecado, sin duda alguna. Es un efecto del pecado, lo cual nos lleva muchas veces a sufrir ciertas situaciones. También, ¿por qué sufren los inocentes? Los inocentes pueden sufrir por causa de la falibilidad y fragilidad humana. Somos falibles en nuestros juicios, podemos equivocarnos y eso nos puede acarrear un sufrimiento. Somos frágiles también y eso nos puede acarrear un sufrimiento. También sufrimos, hermano, porque entramos en conflicto con las leyes de la naturaleza. O sea, estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Ahora, ¿por qué no interviene Dios? Porque la pregunta es, si los justos sufren, ¿por qué Dios no interviene? ¿Verdad? Son pocos los que están en desacuerdo con lo que acabamos de decir, que los inocentes sufren y ellos sufren por las razones, por algunas de las razones que se han dado. Por algunas de las razones que se han dado, puede que
o justo sufra. Pero de una vez se levanta la pregunta, y especialmente por los ateos también, si Dios existe, porque siempre es sobre la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué no impide el sufrimiento? ¿Por qué no le impide a los inicuos hacerle daño a los inocentes? ¿Eh? ¿Por qué no impide que los hombres buenos cometan errores y que los inocentes sean lastimados por los errores de otros? ¿Por qué no controla el universo de forma tal que los inocentes no sean lastimados por la fuerza de la naturaleza o por las leyes de la naturaleza? Bueno, vamos a analizar aquí en esta situación dos posibles respuestas a este interrogante. La primera es que Dios no interviene porque respeta la naturaleza del hombre. El hombre, recuerde que es un agente con libre albedrío. O sea que sus actos son responsabilidad de él y nada más de él. Mis actos son responsabilidad mía. Yo no puedo culpar a nadie por mis actos. Entonces, eso quiere decir que yo soy alguien con libre albedrío. Sus actos o mis actos son responsabilidad, como lo hemos dicho, mía. Las elecciones que hagamos no están predeterminadas, o sea, nadie nos controla. Nadie controla nuestras elecciones, sino que nosotros mismos las hacemos. Y el hombre es libre de elegir. El hombre es libre de tener elecciones, y muchas de las elecciones que él tiene son erradas o son correctas. Y muchas de esas elecciones erradas pueden causarle daño a él mismo o pueden causarle daño a otras personas. Entonces, si Dios ha de permitir al hombre ser completamente hombre, cuando lo creó, si Dios le iba a permitir al hombre ser completamente hombre, él debía entonces permitirle esa libertad de poder tomar las decisiones por él mismo. Dios le permite al hombre tener tal libertad por el mismo bien del hombre, y vamos a entender eso. Dios permite que nosotros tengamos esa libertad por nuestro propio bien. Ahora le pregunto yo a usted, ¿preferiría usted ser un robot o ser un títere? Él permite esa libertad por el bien de los demás. Nuestra libertad significa que somos libres, hermanos, para sacrificarnos por los demás. Eso lo debemos entender. Esa libertad, ese libre albedrío nos permite sacrificarnos por los demás, nos permite amar a los demás, nos permite servirle a los demás. Él también permite esa actividad para la gloria de Él mismo. Él hizo al hombre para glorificarse a sí mismo, pero no había gloria si el hombre sirviera a su creador sin tener elección. O sea, ¿cómo usted piensa que se vería si Dios hubiera obligado a todos los seres humanos a que lo glorificaran, a que lo adoraran a Él? Simplemente seríamos un robot. Todo mundo adoraría a Dios. No habría esa contrariedad. Sería, en teoría podría ser bonito, pero realmente viola unas leyes de las que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer algo, debemos hacer de corazón. Y no estaríamos haciendo las cosas de corazón, sino que estaríamos haciendo las cosas porque ya venimos programados con un chip para adorar a Dios. Y Él no quiere eso. Él quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo adoremos de corazón. Entonces vemos que Dios nos crea con ese libre albedrío para glorificarnos. Segundo, Él hizo al hombre, como lo hemos visto, para glorificarte. Ahora vamos a ver otra razón por la que Dios no interviene. Vimos que Dios no interviene porque Dios respeta las leyes de la naturaleza. Lo segundo es que Dios no interviene porque Él respeta también el orden del universo. Dios no interviene porque Él respeta el orden del universo. Cuando vemos nosotros Mateo 5:45, leemos que Dios hace llover sobre los justos e injustos. No importa si la persona que vive en esa ciudad es justa o injusta, va a recibir lluvia, va a recibir sol, va a recibir, por así decirlo, todas las bendiciones de Dios que se dan a través de la naturaleza. Vivimos en un universo gobernado por leyes. Eso debemos nosotros entenderlo. Vivimos en un universo gobernado por las leyes, de manera que el inicuo recibe las bendiciones del justo, hablando de lluvia, hablando de sol, hablando de prosperidad tal vez monetaria de un país y muchas otras cosas. Y el justo sufre por causa de la fuerza de la naturaleza, de la misma como también el inicuo sufre. ¿Por qué permite Dios que la naturaleza bendiga y maldiga a ambos por igual?
En primer lugar, como lo hemos dicho, vivimos en un universo gobernado por leyes. Si Dios arbitrariamente decidiera suspender las leyes del universo por el solo motivo de favorecer al justo, ello resultaría en un caos. ¿Eh? Aquí está viviendo una persona justa, una persona inocente. Vamos a intervenir aquí, la naturaleza, este terremoto, esta erupción volcánica, esto es malo, vamos a intervenir aquí para ponerlo a salvo. ¿Usted se imagina si eso ocurriera en cada situación en la que se viera involucrada una persona justa? El mundo sería un caos. Habría, por así decirlo, una excepción de personas porque Dios estaría prefiriendo, por así decirlo, o salvando siempre al justo y el injusto está pereciendo, ¿verdad? Pero Dios no hace excepción de personas. Si esto ocurriera, tendríamos un universo simplemente gobernado por capricho y no fuera gobernado por las leyes naturales, sino que fuera gobernado por el capricho de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nos gustaría algo así? En segundo lugar, Dios permite que la naturaleza bendiga y maldiga a ambos por igual, porque ah, quitarle o escatimarle el dolor de unos pocos significarán que otros muchos sentirán más dolor. ¿Cómo le expreso esto en ejemplo? Por ejemplo, la misma inundación que causa la muerte de personas río arriba, o sea, se desborda un río y causa la muerte de cientos de personas, es la misma inundación que hace que los campos los campos se llenen de nutrientes por la inundación río abajo y puede salvar muchas personas de la hambruna. Entonces vemos cómo personas río arriba pueden morir por causa de esta inundación, pero personas río abajo pueden seguir viviendo porque hizo que el río se inundara y llevara nutrientes a los campos de cultivo. Entonces vemos que es difícil entonces entender el concepto de por qué Dios muchas veces no interviene para los seres humanos, porque tratamos de ver que todo sea para nuestro beneficio personal y qué hay de los demás. En tercer lugar, Dios permite que la naturaleza de bendecir o maldecir a ambos por igual, porque al favorecer a los justos, hermanos, siempre al favorecer a los justos en lo material, podría causar que muchos les sirvieran por motivos errados. O sea, que querría decir que las personas observarían, bueno, esta persona, ¿por qué está teniendo tanta prosperidad? Bueno, es que esta persona adora a Dios. Entonces él pensaría, bueno, yo voy a tratar de adorar a Dios para que yo también sea beneficiado materialmente. ¿Eh? Posiblemente el mundo, entonces todo el mundo adoraría a Dios porque pensaría, bueno, como Dios interviene cada vez que un justo sufre, como Dios también hace llover solamente sobre los justos, o el sol sale solamente sobre los justos, entonces yo voy a tratar de ser justo, voy a tratar de irme para ese lado, y todo el mundo entonces no existiría un balance. Algo que debemos entender es que Dios debe respetar la naturaleza y las leyes del universo que Él ha creado. Dios no puede suspender las leyes del universo solo para proteger a los inocentes. Un universo que está gobernado por las leyes establecidas por Él, las cuales Él no puede suspender tan solo para proteger a los inocentes. ¿Por qué Dios hizo tal universo? Preguntaría usted. ¿Por qué Dios hizo tal universo que puede destruir al ser humano con un tsunami? ¿Por qué puede destruir al ser humano con un terremoto? Bueno, ¿por qué no hace un mundo en el cual jamás ocurrirían estos desastres naturales? Preguntaría a esta persona. ¿Por qué Dios no hace un mundo simple y sencillo donde no ocurran nada de estas cosas? Un mundo ideal. Hay varias respuestas a esta pregunta, pero la más simple que yo le podría decir, si usted o yo consideráramos tanto o conociéramos tanto acerca de un universo, ¿por qué no creamos nosotros mismos nuestro universo? Mientras nosotros no podamos hacer las cosas que Dios puede hacer y no sabemos las cosas que Dios sabe, no debemos criticar lo que Él ha hecho. ¿Por qué interviene Dios? ¿O por qué no interviene Dios, hermano? Esa es la pregunta que hemos estado analizando en esta sección. Déjeme decirle que Dios ha intervenido e interviene. Dios ha intervenido por medio de enviar a su Hijo a enseñar a los hombres a amarse unos a otros. Aquel día cuando se decidió que Cristo iba a venir a la tierra, Dios intervino en ese momento para poder enseñar al ser humano el camino de la salvación. Dios interviene por causa de las oraciones de sus hijos. Como lo dimos aparte, Dios intervino
¿Por qué? Porque Él ayuda a través de la muerte de su Hijo, ayuda a que nosotros podamos ser salvos, a tener un ejemplo que seguir, a tener un ejemplo de humildad que seguir, a actuar por medio de los que seguimos la enseñanza de Cristo. Dios interviene por causa de las oraciones de sus hijos. ¿Eh? Recuerda que Ezequías oró cuando supo que iba a morir y Dios le dio 15 años más de vida. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Cuando oramos, Dios nos responde. No nos responde hoy día con milagros como lo hizo en el Nuevo Testamento, pero Él ayuda a los que le oran. Él ayuda a los que le oran. El número de veces o de respuestas que nosotros hemos tenido por nuestras oraciones es algo que solamente en la eternidad se va a revelar. Entonces, muchas veces, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Por qué si Dios interviene, si Dios responde, por qué no está respondiendo a mi oración? Simplemente porque, como dice Juan, no se está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Él. Pero una tercera pregunta viene a nuestra mente. Una tercera pregunta viene a nuestra mente y es, ¿por qué deberíamos creerle a Dios? Primero es, ¿por qué sufren los justos? La segunda era, ¿por qué Dios no interfiere? Y la tercera y última es, ¿por qué deberíamos creer en Dios? Lo primero que nosotros debemos entender es que no hay mejor alternativa. Deberíamos creer en Dios porque no hay mejor alternativa. Sin Dios, hermano, no hay respuesta satisfactoria al sufrimiento. ¿Por qué yo le digo esto? Parece contradictorio, pero sin Dios no habría una respuesta satisfactoria al sufrimiento, porque el ateo debe creer que el sufrimiento es el resultado de las fuerzas ciegas de la naturaleza. O sea, el sufrimiento es el resultado de las leyes de la jungla, de una existencia en la cual un sinsentido en lo que se ha de esperar. Pero esta explicación no satisface a las personas. Aún los que han rechazado la idea de Dios continúan buscando respuestas, continúan buscando el sentido. Pero si usted quita a Dios de la ecuación, en la ecuación del sufrimiento, ese sufrimiento no tiene sentido. Además, sin Dios del todo no habría explicación para las bendiciones que hay en el mundo. ¿Eh? Ahora yo le preguntaría, la única cosa que nos capacita para identificar el sufrimiento es el hecho de que experimentemos bendiciones. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que nosotros podemos identificar el sufrimiento porque sabemos que es una bendición. Si no supiéramos nosotros qué es una bendición, nosotros no identificaríamos qué es un sufrimiento. Aunado también a que en el mundo no solamente todo es sufrimiento. ¿Dónde están las cosas buenas? ¿Dónde están cuando yo veo una buena acción? No me enfoco en ella, solamente me enfoco en el sufrimiento. No me enfoco en cuando ocurre algo bueno en el mundo o en mi vida. Y debo también reconsiderar eso. Y como lo hemos dicho, nosotros podemos identificar el sufrimiento porque hemos experimentado alguna bendición. ¿Por qué? Usted no podría identificar a las tinieblas como tal si no hubiéramos conocido a la luz. Usted no sabría qué es tiniebla si no conociera la luz. No sabría qué es dolor si no lo hubiera, no sabría que el dolor lo es. O sea, que existe ese dolor si no hubiera experimentado un momento sin dolor. No podremos saber lo que es estar enfermo si no hubiéramos experimentado lo que es tener salud. De hecho, se debe solo a que hemos sido bendecidos tan abundantemente que nosotros nos quejamos del sufrimiento. La pregunta es, ¿de dónde vienen todas estas bendiciones? Podría el ateo responder, bueno, son bendiciones que vinieron del universo, así simplemente me cayeron del cielo. Difícilmente se puede decir eso. Debieron haber venido de parte de Dios. Cuando leemos Santiago, dice, Él da sabiduría, Él derrama bendiciones sobre las personas. Todo dádiva y don perfecto viene de lo alto, el cual da, dice, sin sombra de, vamos a ir a Santiago capítulo 1, dice que todas las bendiciones que nosotros tenemos provienen de lo alto. Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1 dice que toda bendición proviene de lo alto, el que viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de varianza. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, como lo hemos dicho, ¿de dónde vienen todas estas bendiciones? ¿Vinieron del universo? Ahora yo propongo que hagamos un experimento. La pregunta que siempre hacen los ateos es esta. Perdón. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay todo este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que cosas malas ocurran? Eso es lo que preguntan la mayoría de las personas. Pero vamos a cambiarle las preguntas. Ahora vamos nosotros a hacerle la siguiente interrogante. Si Dios no existiera, entonces, ¿por qué hay tantas bendiciones? ¿Por qué es que existe algo de bien? Si Dios no existiera, ¿por qué existe el bien? No solamente existe la maldad, sino que también existe el bien. Para el cristiano siempre hay una respuesta final a la pregunta que estamos considerando. Puede ser que no la sepamos ahora, pero la sabremos eventualmente. Algún día comprenderemos, como dice el himno, allá comprenderé ya cuando ocurran ciertas situaciones en las cuales ya yo tenga que partir de este mundo, puedo decir entonces, ahora comprendo por qué esto era así. ¿Ven? Entonces, para terminar, el cristiano no puede responder a todas las preguntas, pero como lo hemos dicho, algún día comprenderemos. La fe del cristiano se fortalece cuando ésta atraviesa por prueba, por sufrimiento, por sus frustraciones. El sufrimiento es necesario, hermano, para moldear nuestra fe, como dice Primera de Pedro, dice, cuando estamos por sufrimiento, ponemos a prueba nuestra fe. Es probada, dice, como es probada el oro, con fuego, dice, para quitar las impurezas, para que sea más fuerte. Yo le hago una pregunta, ¿alguna vez lo has sostenido usted la duda? ¿O alguna vez le ha servido de algo su falta de fe? ¿Le ha capacitado la incredulidad para vivir más abundantemente y victoriosamente en medio de los problemas de la vida? Ahora, no es tiempo ya para rendirse a Dios, hermano. Amigo, arrójese sobre Dios en fe y obediencia y Él cuidará de usted. Así como cuida de las aves que no ciegan ni que siembran. Pero Él se ocupa de que subsista. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Por qué los inocentes sufren? Cierto valor en el sufrimiento, porque a veces son consecuencias del pecado, porque son consecuencias muchas veces de la fragilidad y falibilidad humana, porque simplemente en ocasiones estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Espero que esta lección le haya sido de ayuda, le sea de ayuda, disculpe, como lo ha sido para mí, que podamos colocarla en práctica en nuestras vidas. Te deseo una excelente semana, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga, y también acompáñenos en nuestro culto de adoración que va a iniciar en unos pocos momentos a las 10:30. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.